Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a TEN 10 Experiencias. Soy Hernán Barbero y junto con Alicia Falconi y con todo nuestro equipo estamos muy contentos de iniciar nuevamente una experiencia TEN 10 aquí en formato conferencias webs. Hace justo un año que comenzamos con este formato, fue en abril de 2020, ya hicimos 17 conferencias el año pasado, esta es la segunda del 2021 y estamos, luego de haber tenido tantos eventos presenciales en 8 ciudades del país, donde muchos de ustedes nos estuvieron acompañando, 34 eventos presenciales durante 7 años, estamos en este nuevo formato y el desafío es que podamos construir este espacio de pensamiento desde este nuevo formato también. Y la ventaja que tenemos, la oportunidad, es que podemos llegar a todo el país y hablar con todos ustedes. Tenemos una inscripción muy alta, hoy especialmente muy alta de todo el país. Les agradecemos a todos estar presentes y participar en este evento que habla sobre la arquitectura, los desarrollos inmobiliarios, el real estate, el diseño. Y hoy con un tema que no es nuevo, pero que en este año, en este nuevo escenario, realmente ha cambiado, que es el tema del boom de los emprendimientos mixtos, como les decimos. Le hemos titulado Viviendas, oficinas, retail y gastronomía, generando un espacio urbano, la ciudad de los 15 minutos, una cantidad de ventajas que inyectan a lugares que están por ahí postergados, y que inyectan además una economía muy interesante en todo el país. Hay muchos de estos emprendimientos y la gente los valora, y por eso también queremos agradecer especialmente a los oradores que representan cabalmente este fenómeno, y los vamos a nombrar. Son el arquitecto Marcelo Weissman, es gerente de proyectos de IRSA, el ingeniero Gustavo Martí, que es ejecutivo de Caicobra Desarrollos desde Mendoza, el arquitecto Rodolfo Miani, que es socio fundador del estudio BMA, y el ingeniero Roberto Zambrizzi, que es presidente del grupo TRG. Así que muchísimas gracias. Es un panel soñado con quienes queríamos hoy hablar de este tema, y agradecer también muy especialmente a las empresas que nos acompañan y que posibilitan este espacio. En la voz de Alicia Falconi. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Muchísimas gracias a los oradores y las empresas que nos están apoyando. Nuestro partner en el día de hoy es Daikin, líder mundial en aire acondicionado, con una nueva tecnología. La tecnología inverter ya la creó hace mucho, y ahora lo que aporta es un nuevo equipo que, además de diseño, produce más ahorro energético, porque tiene un sensor que regula la temperatura según la cantidad de personas del ambiente. Nuestros sponsor premium son Shower, barandas y soportes de diseño, mamparas para baño y también especiales para este tiempo de COVID, interiores de placar y además hidromasajes en variados diseños y otros elementos para los baños. ABB, múltiples soluciones tecnológicas diseñadas para hogares, edificios y ciudades inteligentes, con el espíritu de mejorar la calidad de vida de las personas. Los sponsors son Arquidry, arquitectura en seco, para obras limpias y con mucho ahorro de tiempo. Grupo A2, equipamiento corporativo, variantes eficaces y prácticas para todo tipo de oficinas. Domus, robótica sanitaria con 30 años de experiencia en ahorro en el consumo. Moldumet, perfiles de terminación, zócalos ecológicos, representantes exclusivos de revestimientos Santa Lucía.
Technical System, consultora especializada en negocios de aluminio y vidrio para la construcción. También agradecemos a quienes nos acompañan: ALADI, Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial; Marshall, Academia de Fachadas; el Colegio de Arquitectos de Mendoza; el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba; y DINA, Diseñadores Nacionales Asociados. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también a nuestros media partners, que son un equipo para la difusión en todo el país y en otros países también de este evento: la revista Arias, Arquinoticias, Arquitectura y Construcción desde Tucumán, Arquitectos y CBARC desde Córdoba, la revista Bio desde Rosario, revista Clima, revista Cristalizar y el diario Los Andes. Y queremos contarles que para realmente lograr algo que pueda ser participativo, tienen dos canales, que son el chat y preguntas y respuestas. Por favor, nos vamos a valorar mucho ese espacio. Y contarles que al final de este evento, en la última parte vamos a sortear una silla de grupo A2, modelo Flexor, como venimos haciendo desde todo el año pasado también. Es ideal para home office, muy cómoda, y la condición es que el ganador tiene que estar presente en el momento del sorteo. Así que bueno, vamos entonces a empezar con el evento. Es un placer presentar a cada uno de nuestros oradores. En primer lugar, vamos a invitar a subir a este escenario digital al arquitecto Marcelo Weissman. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hernán? Muy agradecido contentos de estar acá. Bueno, muy contentos con este evento y con cada uno de ustedes. Y con esta temática que, como decíamos, no es nueva, pero hoy está más presente que nunca, que son los emprendimientos mixtos. ¿Quién mejor para hablar de todo esto que el Grupo IRSA a través tuyo? Y te presento brevemente y queremos escucharte. Bueno, sos egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, y con una beca del Pratt Institute en el año 1992 para cursar un máster de diseño urbano, y posteriormente también de la Universidad de Harvard para el posgrado de economía urbana. 15 años en IRSA como gerente de arquitectura y diseño durante 10 años, y actualmente gerente de proyectos e inversiones. A la fecha, responsable de más de 1 millón de metros cuadrados proyectados en emprendimientos de usos mixtos para IRSA. Muchísimas gracias, Marcelo, te escuchamos. Bueno, gracias Hernán por la invitación. Buenas tardes a todos. Un placer participar por primera vez de este encuentro, por los medios que ahora el contexto y la realidad nos llevan a comunicarnos desde esta nueva vía. Hago una breve introducción para los que no nos conocen. IRSA es la sigla de Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, una empresa básicamente de inversiones cuyo core business es el real estate y que ha desarrollado en la Argentina infinidad de emprendimientos, siempre bajo la premisa de construir sin destruir y cuidar el patrimonio urbano, que consideramos que es una de las formas de hacer ciudad. Hoy por hoy tenemos 15 centros comerciales y que los sostenemos a pesar de la pandemia y las coyunturas, y sobre esos 15 emprendimientos, muchos reciclajes o revaloraciones, puestas en valor de edificios como Abasto, Patio Bullrich, Alto Rosario, y otros con la posibilidad de innovar en el lugar donde estén implantados, generando no solo un paseo comercial, sino un atractivo para la ciudad en la que los hemos ubicado. También contamos con un portfolio de 6 edificios de oficina clase AAA de última generación. En el margen derecho de la diapositiva podemos ver nuestra última joya terminada, que es 200 de La Paulera, el último edificio sobre la trama urbana de Catalinas. Contamos con emprendimientos en hotelería, 3 hoteles de 5 estrellas, donde la nave insignia es el Yao Yao, centros de convenciones aquí en el exterior, y básicamente, y con muchísimas ganas de seguir desarrollando, cientos de miles de metros cuadrados de terrenos como reserva de tierra para avanzar y siempre con la mirada puesta en el futuro. Ahora sí, adelante y comenzamos con la charla.
Bueno, el origen de los usos mixtos o de los emprendimientos mixtos. Me gustaría compartir unas fotos y ver con ustedes algunas reflexiones. Esto es Cataluyú, 9000 años antes de Cristo, en la actual Turquía, posiblemente una de las primeras ciudades que el hombre conozca. Y ahí ya podemos ver zonificaciones donde tenemos lugares de siembra, lugares de pastoreo, una plaza central y circulación social sobre los techos, ya que de las viviendas ingresaba desde ahí mismo. Avanzamos en el tiempo, si podemos, ahí está. Y vamos a Carcassonne, año 850 a.C., ciudad amurallada del medioevo, y es lo que se considera realmente el origen del uso mixto. Seguridad, convivencia entre varios actores de la sociedad, trabajadores, gobernantes, eclesiásticos, plazas centrales, presencia del verde y todos conviviendo intramuros. Más brevemente Rosario, de que me explayaré un poco después, emprendimiento de la compañía, año 2004, zonificado por el río, y acá tenemos La Plata, del que vamos a hablar más extensamente más adelante. Ahora bien, la inquietud de todo esto es, ¿qué son los usos mixtos? Los usos mixtos son aquellos que nos permiten vivir, trabajar, efectuar compras y educarnos y también recrearnos. Esos son los componentes principales, pero bajo una premisa. Todo en una escala peatonal. Esas son las imágenes que por lo menos se repetían hasta marzo de 2020. Nosotros creíamos que los autos y las autopistas nos iban a dar velocidad y facilidad para el transporte. Y acá comparto una experiencia personal. Yo vivo en Quilmes, llevaba hasta el año pasado a mis hijos al colegio, de ahí desayunaba en el auto con mi mujer hasta Fleni, que era su lugar de trabajo, iba a la oficina, volvía a Fleni y después a casa. Eso me requería 2 horas 17 por día en el auto, que cuando hice la cuenta representaba en días laborables casi 4 meses al año en los que yo me pasaba dentro de un vehículo. Esta era la consecuencia también de cómo llegamos a esto. Llegamos a partir de inicios del siglo XX y Le Corbusier, que pide a la empresa Wassan de automóviles financiar un plan para París en el año 1928, el plan Wassan. En él considera que París es una ciudad ya vieja, una reliquia medieval como él la llama, y propone demoler 40 hectáreas para hacer zonificaciones según los usos y conectarlas con las autopistas. Su sueño era ver la Plaza de la Concordia vacía, silenciosa y solitaria. Ahora bien, yo pasé de tener esta remera como cuando era estudiante a después pintar estos grafitis cuando trabajaba y iba en auto. Más allá de que valoro una joya arquitectónica como este emblema de La Plata que es la Casa Curuchet. De acá saltamos el año 1961 con Jay Jacobs, una activista neoyorquina que escribe su libro Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, planteando la posición totalmente opuesta a Le Corbusier. Ella quiere una ciudad viva. Ojos en las calles quiere decir muchas personas, usos primarios mixtos y sociabilizar. Pretendía que Nueva York tenga gente viviendo cerca y mezclándose, viviendas, tiendas, centros comerciales y un reflejo de la cultura. Y aparece una grieta, término que está tan de moda, porque ninguno de los dos eran urbanistas ni arquitectos, pero opinaban en eso. Tercia y dobla la balanza Jan Gehl, arquitecto danés, que asociado con su esposa socióloga forman un estudio donde consideran que la ciudad tiene que ser vital, segura, sostenible y saludable. Y su medio de transporte es o la bicicleta o peatonalmente. Y tuvimos el gusto de trabajar con él desde la compañía. Comprendía cabalmente cómo era el movimiento de la gente dentro de la ciudad. Y siempre propuso pequeñas operaciones para hacer cambios fuertes dentro de la misma. Invirtió de alguna manera la pirámide, donde en la base teníamos el diseño a partir del auto y pretendió en esa inversión diseñar la ciudad a partir del peatón. En el año 2016, Carlos Moreno, urbanista colombiano-francés, y Jeanne Hidalgo, la alcaldesa de París, proponen la ciudad de los 15 minutos.
Todo esto mucho antes de la pandemia, donde propone una vivienda digna, un trabajo próximo, compras de cercanía, y el mejor desplazamiento es el que no se hace, y la mejor energía la que no se gasta. Ahora bien, quiero mostrarles este primer ejemplo, Alto Rosario, año 2004, una zona totalmente degradada donde estaban los talleres de ferrocarriles argentinos. IRSA se propone recuperarlo y con límites claros entre el río, 2 avenidas y el ferrocarril, se genera un nuevo barrio para la ciudad, y todo a mínima distancia. Y este es el emblema al que queríamos llegar. El terreno en Citibel, la vieja cantera de la fábrica Cibor de ladrillos y la génesis paradójica de que desde el ladrillo pensamos construir. En la repercusión mediática que tuvo el emprendimiento y la compra hizo que largáramos con todo en el 2020, el año que se detuvo el tiempo. La pandemia asoló y nosotros veníamos trabajando fuerte y consideramos que fue el año en que vivimos en peligro. Estas eran las imágenes, todo desolado, todo vacío y los medios atacándonos permanentemente con la crisis. Sabíamos que el e-commerce crecía y que las ventas en los locales terminaban. Y la paradoja de la película de Pixar Wall-E se nos daba presente. Volvimos a retomar la ciudad de los 15 minutos, pensando que todo, ya por un tema sanitario, tenía que estar en la escala peatonal. Les cuento un poco el proyecto de La Plata. La ubicación del terreno está en la mitad, entre el casco urbano, en el sector norte, y el área de Citibel de mayor poder adquisitivo. A ver si pasamos a la próxima, para ir ampliando la escala. En la escala más próxima podemos ver que hay 2 referentes, escala peatonal, fuertes y emblemáticos para La Plata: la República de los Niños y el Estadio Único, diseñado por el estudio González Poggi, que también es el creador de nuestro masterplan. Y acá en la escala de cercanía podemos ver que tenemos todos los ingredientes necesarios de abastecimiento, de colegios, que nos permiten creer en el éxito de un emprendimiento que va a ser una ciudad de 15 minutos. Consolidamos en el terreno de 7 hectáreas de Cibor un centro comercial como corazón del proyecto, rodeado de torres de 10 pisos y aprovechando sin tocar la topografía del terreno, que tiene 7 metros de profundidad y de diferencia de nivel entre una esquina y la otra. La consolidación se da a través de las 15 torres y todas dan a partir de los ejes de la calle de convivencia dentro del centro comercial. Tensionamos los usos a través de los vértices, donde tenemos centro médico, hotelería, y el vértice posterior, edificio de oficinas, que da contra lo que sería el ágora de este proyecto. Y las parcelas restantes son de uso vivienda, y me gustaría que vean el video. Acá podemos apreciar las calles de convivencia, que son los articuladores por primera vez en un centro comercial entre el público, privado y el amenity que consideramos que es el shopping. La presencia del verde, la cesión al uso público de 2 plazas, 1 hectárea cada una para el disfrute de todos los platenses, y la generación de un espacio de ciudad de características distintas, dado por estas 2 calles que son las que amalgaman los usos de este emprendimiento mixto. Acá vemos más en profundidad cómo se manifiestan las calles, cómo generamos a través de circulaciones diferenciadas la circulación peatonal, la circulación vehicular y la circulación para los ciclistas. Circulación vehicular que está absolutamente restringida. Ya metiéndonos en el centro comercial, vemos que es a cielo abierto, espacios amplios, volúmenes de aire importantes y una presencia de arquitectura verde que lo que hace es
continuar con una trama interior que permite el paseo y la recreación. Todo concentrado bajo estas 8 hectáreas, viviendas, oficinas, centro médico, hotelería y un centro comercial a cielo abierto que es el amenity del edificio. Desde ya les agradezco, espero que me hayan podido escuchar a pasear de la música y ha sido un placer poder compartir este proyecto con ustedes. Muchas gracias. Marcelo, cuántas ideas y cuántos conceptos por metro cuadrado. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Hernán, por permitirme expresarme. Has incluido a Le Corbu, a Yangel. No conocía esa interesante Yangel con vital, segura, sostenible y saludable, ¿no? Y muy interesante esta otra frase, que sé que también es de alguien: el mejor desplazamiento, estamos hablando del de auto, ¿no? Es el que no se hace. Y la mejor energía es la que no se usa. Y creo que después para el debate queda un poco la pregunta es marcar bien estos cambios que del año pasado ahora se generaron y qué aportan de bueno este modo de vida de los emprendimientos mixtos para la gente que vive ahí adentro, que está los usuarios, y también para el resto de la ciudad, ¿no? Volver a insistir sobre eso, has hablado ya, particularmente qué valor agregado le agrega a La Plata este emprendimiento. Muchísimas gracias. Vamos a seguir. Nos vamos a ir ahora de La Plata, nos vamos a Mendoza, al ingeniero Gustavo Marti, del grupo Caicoura. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Hernán, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Muy bien, muy bien. Y muy contento de poder hacer este recorrido así federal por distintos proyectos. Ustedes tienen un proyecto muy interesante en Mendoza, que también queremos escuchar cómo han sido esos cambios, porque es una ciudad empresarial y qué ha pasado en este año. Lo hemos recorrido en el año 2019 contigo, ahí en Chacras de Coria, Chacras Park, y queremos saber cómo se transformó, qué oportunidades tiene. Y vamos antes, ya para escucharte, te presentamos brevemente: ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, fundador y director general de una serie de empresas constructoras, Marti Moreno, luego Marti Liñán, posteriormente trabajaste en una empresa LED Banner, y en el año 2016 ingresa Gustavo a Caicoura Group. Es una empresa de origen sudafricano y el primer proyecto en Argentina que están haciendo es Chacras Park. Hoy sos Chief Operating Officers de este modelo internacional de ciudad empresarial. Queremos conocer tu proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, a vos. Muchas gracias a Alicia y a todo el equipo de TEN 10. La primera vez que me invitaron no tenía el feedback de los usuarios de Chacras Park, así que por esta razón ahora me gustaría comentarles las experiencias de nuestros clientes de Chacras Park. Además que hemos sufrido el antes y el después de la primera cuarentena, hoy volveremos a experimentar los efectos de la segunda y se los contaré en la próxima charla. Eso sí, si me invitan, ¿no? Así que bueno. Bueno, iniciamos la construcción de la primera etapa de nuestro master plan y soñamos con construir la primera ciudad empresarial del oeste argentino. Es un emprendimiento mixto de oficina, de locales comerciales, de locales gastronómicos, edificios de departamentos. Construiremos un centro médico, construiremos un gran gimnasio. Y esto que decía el arquitecto recién, de la ciudad de los 15 minutos, bueno, nosotros estamos tan solo a 12 minutos de la ciudad de Mendoza. Estamos al límite del Piedemonte, nos separa solamente una avenida, estamos prácticamente en la precordillera. El trabajar, vivir, disfrutar reúne los pilares de nuestro concepto.
¿Por qué? Porque justamente lo que pretendemos es que trabajar en Chakras Park sea un placer. Está todo relacionado al bienestar. Las primeras oficinas AAA que se han realizado en la región, con vistas, como verán, a la montaña, en un entorno realmente muy agradable, muy confortable, con características como la conectividad, la fibra óptica, que es lo más importante hoy en día. Las oficinas tienen grandes ventanales, están en un entorno de montaña, muy iluminadas. Hicimos mucho hincapié en el tema de la iluminación, de la vista natural, como podemos ver en los ejemplos de las oficinas que ya se están utilizando. Además, pensamos mucho en el tema de los amenities, para de esta manera que el cliente, el usuario, tome como recepción de su casa el hecho de que vayas a su oficina. Salas de relax, sala de televisión, un espacio inclusive para que el staff pueda almorzar, para que pueda desayunar, pueda recibir a algún cliente. Tenemos además un living de recepción para que des confort y comodidad, que es donde permanentemente nos enfocamos, además de las salas de reunión. Tenemos 4 salas de reuniones que reservas a través de una aplicación por tu celular. Los lockers y los baños con ducha, muy importante en este lugar, porque como verán enseguida, el deporte es primordial, es importante contar justamente lo que voy a hacer ahora, las experiencias de nuestros clientes. Les leo la frase que uno de nuestros clientes nos dice: lo que más amo de mi trabajo es cuando corto al mediodía para andar en bici por los cerros. Estamos exactamente a 2 minutos de los senderos de Chakras, uno de los lugares más fascinantes para hacer mountain bike, para hacer trekking, para los runners. Esta foto que ustedes ven está a 2 minutos de Chakras Park, exactamente. Cuando tomás la bici, cortás el trabajo y empezás a tomar contacto con el aire libre. Acá hay un par de comentarios en Google que nos han dejado distintos clientes, como dicen: hacía falta un lugar así en Mendoza. Cada vez que tengo que viajar a Mendoza, trabajar en ese edificio me pone muy contento. Un diamante en el medio de la montaña lujanina. Hemos hecho a partir de este primer edificio de oficina una experiencia laboral que, como dice el slide, la conectividad con múltiples velocidades y además el crecimiento, promover el crecimiento de los negocios, siempre pensando en el entorno. ¿Qué nos pasó de bueno en el 2020? Que a través de una inversión público-privada se creó el nuevo bulevar urbano, que es el frente de Chakras Park, que nos une con la ciudad y a Chakras de Coria, como podrán ver en la foto. Eso fue lo bueno del 2020, que a pesar de la pandemia se hizo esta obra. Nuestro master plan de 11 hectáreas, en las cuales vamos a completar con 120.000 metros cuadrados, fue un proyecto de BMA, el Estudio de Arquitectos. Enseguida tendremos el placer de escuchar a Rodolfo Miami, un socio fundador del estudio, y en el cual se pensó en cómo podríamos lograr esto que contó Marcelo anteriormente, de tener todos los servicios en un solo lugar. Cómo trabajar en un lugar, vivir, y cómo poder ser atendido en un centro médico, tener la naturaleza al lado y cómo disfrutar. Por eso hacemos mucho hincapié en el disfrute a través de nuestros locales comerciales, en donde tenemos distintos servicios y productos. Por ejemplo, la agencia Husqvarna es la agencia oficial en Mendoza. Tenemos el único reseller de Apple que está autorizado. Hay distintos locales de servicios que pueden utilizar todos los propietarios de oficinas, además del gimnasio, que ahora será ampliado. El deporte es uno de los
principales pilares que tenemos en Chakras Park. Y los locales gastronómicos también es parte de la vida, para que continúe el trabajo en la vida nocturna. Hemos inaugurado hace muy poco un restobar de una marca mendocina, que se los mostraré en un video. Inauguramos este mismo mes Tea Connection, Sushi Club, Aloha Poke Bar de comida hawaiana. Bueno, estas son las conclusiones que podemos sacar. Un 2019 que nos hizo repensar la gran demanda que teníamos en coworking. Tuvimos que cambiarla y dejarla en el freezer para iniciar un gran gimnasio que estamos a punto de inaugurar. Y pensar mucho en la segmentación de nuestro target post-COVID, en donde el home office, si bien tiene muchos pros, como por ejemplo gente que está muy a favor de trabajar en este formato, de gente de más de 40 años en adelante, que no tiene chicos, y hay gente que está bastante disconforme con este sistema, como son los menores de 40 años, los matrimonios con hijos chicos, las familias que viven en superficies reducidas. Esto nos hace repensar que las oficinas van a seguir existiendo, pero con una segmentación muy, muy específica. Nos llevó a la revisión del master plan. Nos queda continuar con las distintas etapas. Entonces, esto nos hace el estudio y el esfuerzo permanente de interpretar los nuevos comportamientos que se van generando a través de esta cuarentena que pasó y esta segunda cuarentena que inicia hoy justamente. Tenemos que aprovechar todas estas situaciones para generar una oferta diferente a lo que ya está construido. Esta es la oportunidad que nos deja. Por eso estamos estudiando nuestro próximo lanzamiento, que es inminente, del próximo edificio. Le agregaremos estudios que tendrán su uso residencial, profesional, de alquiler temporario, amenities donde estén ubicados en la terraza, con grandes vistas a la montaña, aire libre, balcones, mucha ventilación, mucha iluminación natural. Lo que queremos realmente es que se disfrute el entorno de Chakras Park como lo están haciendo hasta ahora nuestros clientes, mejorar la calidad de vida de los usuarios. Creo que esta pospandemia nos ha enseñado todo esto que acabo de decir. Muchísimas gracias por la invitación y por escucharme. Un saludo grande y gracias, Hernán, nuevamente. Muchísimas gracias, Gustavo, y como me quedo con esta última frase que decís, mejorar la calidad de vida de la gente, tomar las oportunidades para encontrar una calidad con estos amenities en las terrazas, buscar lo que está pasando culturalmente en la sociedad, ¿no? Decís, una segmentación de gente más joven, que es la que no quiere home office, quiere encontrarse, ¿no? Cambia la segmentación. Cambiar coworking por gym, ¿no? Cómo estamos mejorando de alguna manera la calidad de vida de la gente. Y bueno, es muy valiente también todos estos cambios. Hay que hacer transformaciones y ahí aparecen las oportunidades. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tercer orador. Volvemos a Buenos Aires y vamos a presentar al arquitecto Rodolfo Miani, socio de BMA, un estudio que todos conocemos. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por compartir con nosotros. Un placer. Algo saben de todo esto en BMA sobre los emprendimientos mixtos y en toda la región, así que nos parecía que era muy interesante que pudieran
compartir sus experiencias. Te presento brevemente y ya queremos escucharte. BMA fue fundada en el año 90 por Martín Bodas, Rodolfo Miani y Alejandro Ángel, 3 arquitectos que fundaron esta empresa en Buenos Aires. Hoy también tienen oficinas en Santiago de Chile y en Lima, Perú. Son más de 140 profesionales, seguramente uno de los estudios de arquitectura más grandes de Latinoamérica. Desarrollan su actividad en estos países y también en Bolivia, Paraguay, Colombia, Estados Unidos principalmente. Entre los proyectos, han hecho una cantidad de aeropuertos y centros comerciales, pero me parecía interesante destacar las obras que actualmente están ongoing en BMA. El nuevo aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, rápidamente los cuento. Una torre residencial Aston Martin en Estados Unidos, es la torre más alta del downtown de Miami, está en plena construcción. La Torre Odeón, de oficinas y teatro de Avenidas Corrientes en Buenos Aires. Complejos mixtos han terminado la Torre SLS en Puerto Madero para Related, que creo que falta alguna etapa todavía. Ya nos vas a contar ahora, en la Dehesa, en Chile, Residencia, Santiago de Chile, y muy recientemente el nuevo Hotel Ritz and Residence en Puerto Madero. Así que muchísimas gracias, Rodolfo, y queremos escucharte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer una charla un poco dividida. Las imágenes no van a coincidir con lo que hablo. En general, nunca me pasa eso en realidad me pasa siempre, no coincide lo que hablo con lo que muestro, pero hacerlo más entretenido, van a ir viendo que van cambiando las imágenes, pero yo voy a hablar desde el punto de vista de la experiencia nuestra en cómo es trabajar en usos mixtos. A ver, cuando me invitaron a hablar con el tema de los usos mixtos, lo primero que se me vino a la cabeza es que no solamente está el tema de usos mixtos, sino están de los clientes mixtos, ¿no? Y nosotros con los años hemos aprendido de alguna manera que como el comercio, hablaba también Marcelo, es el aglutinante de los diferentes usos en los usos mixtos, y eso nos metió a nosotros mucho en la experiencia de los usos mixtos, y les voy a contar un par de experiencias. Después, el arquitecto pasó a ser el aglutinante de los diferentes clientes mixtos. Y me parece que es algo que la mayoría de ustedes creo que nos está escuchando son arquitectos o profesionales de los desarrollos. Todos hemos empezado a entender que tenemos que empezar a manejar un nuevo lenguaje. Y ese lenguaje de la arquitectura relacionado a meter en una misma mesa a diferentes personajes de uso. Por ejemplo, ahora que miro esto de Aston Martin, por ejemplo, meter en la misma mesa un desarrollador inmobiliario y un productor de autos, o meter en la misma mesa un hotelero, una gente que hace desarrollos de oficina, la gente que tiene experiencia en el área comercial, o la gente que tiene experiencia en el área vivienda, no es una tarea tan sencilla, no es tan común encontrarse que uno tiene un solo cliente en el desarrollo de los usos mixtos. Y el otro ingrediente que uno tiene que agregarle a esta mesa grande es que uno como arquitecto tiene que entender que finalmente lo ideal de los usos mixtos que es la ciudad, tienen que participar otros arquitectos. En la generación de ciudad, una de las cosas más lindas que tiene la ciudad es que no es uniforme, que no tiene las mismas decisiones arquitectónicas, que no tiene los mismos estilos. Y esto hace a la grandeza y la sorpresa de uno ir caminando por diferentes calles y poder encontrarse con esta maravilla que es el recorrer ciudad. Entonces, tenemos que tener también la humildad de saber que este mundo de los usos mixtos nos va a meter en ese mundo de saber que no todo va a pasar por nuestras manos. Que es bueno que participen otros arquitectos en los usos mixtos, porque finalmente le da esa calidez y esa energía y esa sinergia de nuevas ideas. Es muy difícil cuando cae a una oficina, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo un proyecto con Jean Nouvel en Lima, y cuando todo el producto sale del mismo lápiz, finalmente el uso mixto se convierte en un uso mixto, pero en una vivencia mixta. Entonces,
tenemos que empezar a aprender a jugar ese nuevo juego, ¿no? Que creo que es una visión interesante de cómo podemos nosotros, los arquitectos, colaborar en no ser, yo lo repito muchísimas veces en las charlas, es no sentirnos que somos la pata de la mesa, que sin nosotros la mesa se cae. La mesa no se cae si el arquitecto se va. Entonces, entender que participan los desarrolladores comerciales, los diseñadores gráficos, la gente de marketing, obviamente las opiniones de los diferentes jugadores hacen que esta arquitectura de usos mixtos sea cada vez más interesante. Ahora contando un poquito el tema de las experiencias del área comercial, nosotros cuando nacimos un poco en la vivencia, muy jóvenes, cuando nacimos, empezamos a hacer, como nacimos como BMA, una de las primeras obras que hicimos fue el Solar de la Abadía, una obra acá en Buenos Aires, que teníamos 24 años, una obra de casi 30 millones de dólares. Y lo primero que entendimos es que no sabíamos de área comercial. Tuvimos la suerte que el cliente nos mandara a estudiar de nuevo a Estados Unidos, a Europa, y entender un poco lo que era el área comercial. Y ese expertise nos hizo meternos en diferentes rubros de la arquitectura. Porque el mundo de los usos mixtos, el aglutinante de los usos es el área comercial. Más allá de la peatonalidad, la parte vehicular, y etcétera, etcétera, si el área comercial, que es lo que acompaña a la peatonalidad de los desarrollos comerciales, de los desarrollos de usos mixtos, no funciona. Es decir, quiebra el sistema. Eso nos empezó a abrir las puertas en los usos mixtos, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora de aeropuertos. Los aeropuertos tienen el 50% de ingresos a nivel del movimiento aeroportuario y el otro 50% del movimiento de usos alternativos, como comercio, hotelería, oficinas, etc. Es decir, la programática del mundo de los usos mixtos desde el punto de vista de la arquitectura, el aglutinante, como digamos, el cemento de la pared, claramente en la mayoría de los casos que nosotros manejamos es el comercio. Y el otro tema, que era lo que yo hablaba anteriormente como experiencia de lo que nos pasa a nosotros a diario, es dosizar los arquitectos. Obviamente no como Rodolfo, estás con el audio entrecortado. A Mirza que hace todo. En general, jugadores, sí. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí mejor? Ahora sí, mejor. En el caso de IRSA, es un cliente que tiene todo, en general, está compuesto por diferentes jugadores. Entonces, nuestra experiencia, sobre todo en Latinoamérica, es que a los arquitectos, porque muchas veces nosotros nos toca la función de convocar a diferentes arquitectos, que es lo que mencionaba antes, en el juego de hacer ciudad dinámica, no una ciudad que sea monótona, hace que el rol que tengamos que cumplir en el desarrollo de la arquitectura mixta sea mucho más importante que solamente el diseñar. El desarrollo de la arquitectura mixta nos llevaba a otro lenguaje de tener en una reunión, de estar juntando partes, de entender los diferentes negocios, qué es lo que necesita el hotel, qué es lo que necesita la residencia, qué es lo que necesita el señor que hace oficinas, que lo hace a renta y no lo vende, el comercio que es renta y no se puede vender para mantener el funcionamiento del tenant mix, la composición de la parte vehicular, y el último jugador, y ya termino y no los aburro más, y el último jugador importante
que se suma a esta mesa es la ciudad, los municipios. A ver, el tema de los municipios, cuando se enfrentan estos edificios de usos mixtos, en general los códigos han quedado como en el pasado. Y finalmente no terminan de entender que la ciudad tiene que tener una respuesta a los desarrollos de gran escala cuando se hace ciudad diferente a un terreno en particular. Entonces, no es lo mismo entender un edificio que dentro del mismo edificio hay 4 o 5 usos que comparten halls, que comparten sistemas de comunicación internas, y muchas veces nos encontramos que los edificios son analizados en los municipios como entidades individuales. Y, por ejemplo, no sé, para poner una frase típica que uno muchas veces escucha, o en Argentina o en otros países, te dice, bueno, pero si yo tengo que clausurar el uso de una función, tengo que ponerle una faja a una puerta, ¿dónde está la puerta de este uso? Y finalmente uno tiene que empezar a poner en la ciudad a entender que tiene que generar nuevas regulaciones sobre los usos específicos de usos mixtos. No es lo mismo entender para un municipio aprobar un edificio de oficinas que aprobar un edificio donde están todos los usos en forma de combinación interna. Entonces, se nos ha agrandado la mesa. La mesa está compuesta, como hablaba, de un montón de jugadores. Tenés que aprender a dar una totalmente, obviamente en lectura de oficinas, de comercio, de vivienda, etc. Pero también tenemos que entender que en esa mesa hay jugadores nuevos, el municipio, y hay jugadores nuevos que son la arquitectura, con los diferentes arquitectos que tenemos que ponernos para jugar a este nuevo mundo de los usos mixtos. Así que nada, yo creo que con eso era un poco tratar de pasar la experiencia desde el punto de vista de trabajo y no tanto mostrar arquitectura que hemos hecho nosotros. Muchísimas gracias. Rodolfo, te agradezco, y especialmente has traído un tema que hasta ahora no se había hablado, que es este nuevo jugador, un jugador clave, que es la ciudad misma a través de los municipios, en donde vos remarcás que hay que generar nuevas reglamentaciones para estos usos mixtos, que la mesa se agranda, y nos gustaría, y ya te dejo como esta pregunta para después hablar en el debate, ustedes están haciendo usos mixtos en toda la región, y alguna experiencia virtuosa que nos puedas contar en otras ciudades de la región o mismo en Argentina, en donde se está haciendo bien este juego entre digamos, en la ciudad a través del municipio y el privado, ¿no? O como que haya una buena conexión entre ambos. Así que dejamos esa pregunta para el debate y vamos a continuar entonces con nuestro siguiente orador, que es el ingeniero Roberto Zambrizzi. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás, Hernán? Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hay un proyecto que vemos cuando pasamos por la Panamericana, a la altura de Bancalari, y que nos llama la atención y que queríamos que vos nos puedas, desde ahí y desde la visión de un empresario, que nos puedas contar cuál es la experiencia de ustedes. Y así que bueno, brevemente te presentamos y te escuchamos para ver un poco esta visión. Roberto Zambrizzi es actualmente presidente del grupo TRG, con más de 25 años de experiencia en inversiones inmobiliarias y en finanzas, ingeniero industrial del IPA, con un MBA en Filadelfia. Trabajaste 7 años en Estados Unidos para distintos bancos. A tu regreso en el 2008 fundaste el grupo TRG, que es una empresa desarrolladora y constructora con proyectos residenciales y comerciales en la capital y en la provincia de Buenos Aires. Actualmente TRG está construyendo 40.000 metros cuadrados en el municipio de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, dentro del complejo Buena Vista. 2 torres de oficinas, 2 torres residenciales. Bueno, es un muy buen ejemplo. Hace poco se anunció la llegada de un Hilton Garden y queremos conocer este proyecto
y por qué es parte de este boom y cuáles son los beneficios que le genera a la ciudad. Muchísimas gracias. Roberto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la generosa introducción. Es un honor ser parte de este panel de 4 personas muy referentes. Las cosas que han presentado son increíbles y lo inspiran a uno a seguir trabajando y empujando. Estuve tomando algunas notas y antes de entrar en la presentación, simplemente comentar un punto sobre lo que dijo Marcelo, que me llamó la atención. Habló sobre, lo primero que mostró fue una ciudad de hace 9.000 años en Turquía. Yo justo estoy releyendo un libro de antropología de Jared Diamond que habla justamente sobre esa ciudad y cómo nacieron las ciudades, y está muy relacionado con todo lo que estamos viendo, pero el título del libro es Armas, Gérmenes y Acero, y justamente son los agentes de cambio. Los gérmenes hoy están a flor de piel y producen cambios demográficos y cambios en las costumbres y quizás hasta en los valores de las personas, con lo cual creo que es muy importante porque los gérmenes nacieron cuando los humanos se hicieron sedentarios, como en esa ciudad que mostró Marcelo a partir de la revolución agrícola. Una cosa que mencionó Rodolfo también que me llamó la atención y que me encantó fue lo de la vivencia mixta para clientes mixtos, y que muchos arquitectos le agregan valor y es mucho mejor a una combinación donde haya un solo arquitecto. Y sobre el tema de usos mixtos que nos has convocado hoy, en inglés, ¿no?, que se dice mixed use, uno tendería a ver en qué se traduce esa palabra. La hemos traducido como mixto, y cuando hoy me tomé el trabajo de buscar en el diccionario la definición de mixto, y habla de una mezcla para formar algo más grande, y habla de las armonías de esa mezcla. Entonces, es muy importante a la hora de desarrollar algo mixto, con usos mixtos, de que la combinación de gustos y de usos tenga sentido y sea armonioso. Y el punto que tocó Gustavo al principio, que me encantó su presentación, fue lo de disfrutar. Creo que eso es clave y voy a estar hablando un poquito de eso también. Y por pedido tuyo, la presentación esta va a mostrar varias imágenes del proyecto Palmas Park Buenavista, por el cual he sido, digamos, invitado a este panel, pero no voy a estar hablando casi de ese proyecto porque creo que puede ser quizás hasta aburrido. Voy a hablar un poco de dónde está, y como vos mencionaste, en la zona donde está emplazado el proyecto, para un poco cambiar el enfoque de la presentación, así que lo que vayan viendo quizás no tenga nada que ver con lo que yo les esté contando, y espero que no los distraiga. Ahora sí, perdón la larga introducción. Bueno, hablaron de la ciudad de los 15 minutos. Esto salió en el diario La Nación hace 2 meses, hablando justamente sobre Buenavista, la ciudad de los 15 minutos. Ahora les voy a mostrar un mapa de Buenavista, que es donde estamos nosotros construyendo los metros que mencionó Hernán, y les voy a describir un poco lo que es esta urbanización o pequeña ciudad. Esto está ubicado, como ven en la parte inferior del dibujo, en el kilómetro 22 del acceso norte de la Panamericana. Buenavista fue pensado y proyectado hace muchos años, son 120 hectáreas, o sea, es muy grande. Fue pensado hace mucho tiempo y comenzó a desarrollarse hace muchos años. Hoy tenemos varios usos, tenemos desde barrios cerrados hasta proyectos en altura de alta densidad, por ejemplo, desarrollados por Argencons o por Arboris. Hay un centro comercial, existen áreas recreativas, lagos, áreas verdes, hay canchas de fútbol, canchas de rugby, piletas de natación. Y lo más importante que tiene hoy, para terminar de redondear lo que es una ciudad, y lo han mencionado, es el tema de los colegios. El último colegio que se mudó, que lo pueden ver en la parte superior, es el Colegio San Andrés. Es uno de los colegios más grandes que tiene la Argentina, y esto está produciendo una migración de muchas familias a esta zona. Ahora van a empezar a ver imágenes del proyecto Palmas Park, que está ubicado en Buenavista, pero les quería contar que, antes que nada, nosotros estamos enfocados muy fuerte en lo que es la zona
del Parque de Negocios, que es la esquina donde se tocan la calle Uruguay y la avenida Bancalari. La avenida Bancalari es donde uno tiene acceso a todos los barrios ya conocidos y termina llegando a Nordelta, y donde desemboca desde el acceso el Camino del Buen Aire. O sea que la ubicación es muy estratégica, y esta etapa a nosotros nos permite desarrollar todo el concepto de parque de negocios con oficinas, servicios para las oficinas, y crear y lograr nuestro objetivo de máxima, que es tener el mejor lugar para trabajar en todo el acceso norte. No va a ser quizás ni el más grande, intentaremos que sea el más lindo, pero queremos que sea el mejor, donde la gente disfrute, volviendo a las palabras de Gustavo. Por supuesto, ahora yendo a Palmas Park, es un proyecto, como decíamos, de usos mixtos, donde tenemos 4 usos que se combinan entre sí. 2 torres, que las están viendo ahí, residenciales de 12 pisos, que comparten amenities en común, y la tercera torre, que tiene oficinas arriba, barra estudios profesionales, y abajo de esa tercera torre, que la estamos viendo en este momento, vamos a construir un hotel Hilton Garden Inn, que lanzamos al mercado, lo anunciamos hace un mes. La obra esta va a comenzar en menos de 2 meses, y nos presenta un desafío enorme. Toda la parte inferior son zócalos comerciales, y volviendo a lo que dijo Rodolfo, la parte comercial es clave, y en ese sentido, antes de comenzar este proyecto, tuvimos la suerte de contratar un consultor con mucha experiencia en este tema, para que a partir del zócalo comercial de este edificio y los distintos edificios del parque de negocios que ya están en obra, crear algo lógico y coordinado. Hay muchísimos riesgos, por supuesto. Hernán me pidió que hablara de los riesgos. Todos tenemos preocupaciones. Argentina de hoy no está exenta de riesgos, por supuesto. Y tenemos 2 formas, digamos, de tratar de sortear estos riesgos. La primera es la típica. A ver, supongamos que el riesgo es un león que nos viene corriendo, y acá la torta, digamos, lo que es el mercado de la torta se está achicando, con lo cual cada día hay que correr más rápido, pero tenemos que tratar de correr más rápido que el vecino para que el león se lo coma a nuestra competencia primero, pero es un juego de corto plazo, porque después que se lo coma a nuestra competencia, si no nos comió, nos va a comer después. Entonces, para sortear este riesgo, que es hacer buena infraestructura, digamos, o intentar construir el mejor edificio, el más lindo, lo más rápido posible, en el mejor lugar, eso es lo que hacemos los desarrolladores generalmente. Pero hay otra forma, que es transformarse, que en vez de correr rápido, podríamos decir que nos tenemos que convertir en una especie en un árbol, digamos, un árbol para que el león viva abajo, en vez de tratar de comernos. Y esto de transformarse crea oportunidades. Hay algo muy interesante, que es, nosotros estamos acostumbrados, por lo menos en mi caso como desarrollador, a construir infraestructura, pero creo que tenemos que aprender a desarrollar otra cosa, y que es desarrollar el sentimiento de pertenencia a una comunidad, tener un enfoque un poco más humano, porque los amenities todos sabemos que los podemos construir, pueden ser más lindos, más grandes, pero ¿cómo desarrollamos un sentimiento de pertenencia? Yo digamos, en algún estudio que he hecho en el pasado sobre filosofía o sociología, y volviendo a repasar para esta charla esos conceptos, la comunidad tiene 4 patas muy importantes, y nosotros creemos que las tenemos, y por eso nos sentimos muy confiados que podemos atraer a mucha gente a vivir acá. La primera pata es el sentido de pertenencia. Uno quiere sentirse que pertenece, no que es un extraño en el lugar donde vive. La segunda es tener influencia recíproca, influir sobre los demás y ser influenciado. La tercera es una integración y realizar las necesidades de uno. Eso es muy importante. Y la cuarta, que es, en mi opinión, clave, es la conexión emocional compartida. Si uno viene a Buenavista, a los proyectos donde estamos nosotros, recorre, va al centro comercial y habla con los vecinos, uno se da cuenta que hay un amor, una conexión emocional o un orgullo por vivir donde uno vive.
La comunidad tiene que tener vínculos de confianza y vínculos de reciprocidad. Y eso, a mi criterio, nos baja muchísimo los riesgos y nos permite transformarnos y competir de forma quizás con un poquito más de ventaja. Obviamente nosotros no hemos creado Buenavista. Buenavista tiene muchos años, nosotros estamos trabajando para terminar de redondear el Business Park hace ya un montón de tiempo, con una inversión enorme, y vamos a seguir trabajando en Buenavista. Así que básicamente yo creo que los invito a todos a que vengan y traten de percibir ese sentimiento de pertenencia. Creemos que es la clave para los desarrollos del futuro. Y ahora les voy a dejar con un video de 1 minuto sobre Buenavista y les agradezco a todos el tiempo que me han dedicado. Creo que va a comenzar ahora. Gracias. Creo que queda una diapositiva más y está por comenzar. A ver, bueno. Bueno, quedan un par más. Sí. Bueno, acá estas son las imágenes, aprovecho para comentar. El proyecto Palmas Park tiene varias patas. Una es vivir, trabajar, como pueden ver, quedarse en el hotel y comprar. Estas para nosotros son las patas claves del proyecto. Este es el video. Gracias. Roberto, has agregado un concepto que acá lo están elogiando mucho la gente, que es este sentido de pertenencia, ¿no? Hablas de las claves de los desarrollos del futuro y estas 4 patas, ¿no? El sentido de pertenencia, relación con lo que es la comunidad. Qué interesante. Me gustaría, y ya para abrir un poco el debate a los 4 oradores, que los invitamos a subirse a esta mesa, también de 4 patas, a todos. Me gustaría preguntarles a todos, ¿cuál es el aporte que hacen los usos mixtos, este tipo de desarrollos, para el propio usuario? Como vos lo decís, este sentido de pertenencia es claramente. ¿Y cuál es el aporte que hacen a la ciudad, al resto de la ciudad, ¿no? ¿Quién quiere empezar con esta pregunta? Es una doble pregunta, ¿no? Yo creo que si uno crea una ciudad o una urbanización grande, sana y con sentido de pertenencia, tiene que haber contagio. Tiene que haber contagio hacia los vecinos, hacia los barrios vecinos o urbanizaciones vecinas. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, crece y exporta quizás gente con buenas ideas o con ganas de replicar lo mismo en otros lugares a donde vaya. Eso es lo primero que se me ocurre. Me gustaría escuchar la opinión de los demás. A ver, yo creo que lo que nos enseñó la pandemia es, primero, la dificultad del aislamiento. Yo creo que independientemente de todas las teorías que yo pueda elaborar o todo lo que se ha escrito a nivel urbano, me parece que los emprendimientos de usos mixtos lo que hacen es, valoro mucho el concepto del sentido de pertenencia. Después, la recuperación de eso suelen ser, o por lo menos IRSA intenta recuperar zonas que están degradadas para la ciudad, que no tienen tejido, que no tienen trama. Y me parece que un problema que adolece en todas las grandes ciudades, y mismo La Plata, es la descentralización. Entonces, yo voy atomizando de alguna manera todos los usos y
favorezco la posibilidad de concentrar en una escala razonable la posibilidad de que hoy, en este cambio de paradigma dentro de las ciudades, en un radio pequeño pueda tener todo a mano, todo factible, todo, es decir, la posibilidad de trabajar, vivir, estudiar, recrearme. Creo que si las ciudades hoy aplicaran más este tipo de conceptos, aparte de la reconstrucción de la trama urbana de estos lugares, de estas porciones de ciudad que no se han terminado de desarrollar o que se han degradado, me parece que en el contexto actual nos permitirían vivir con un poco menos de precauciones, dado que estaríamos bastante más controlados desde el punto de vista de la densidad. Pensar que a nivel trabajo se transportan 2 millones de personas desde el Gran Buenos Aires a la capital, genera un nivel de complicación y de pérdida de tiempo y de, hoy con la pandemia, de riesgos que habilitan a que entremos en cuarentenas profundas y que no sepamos cómo resolver este nudo de cómo salir y desentramarnos. Yo creo que este tipo de emprendimientos lo que hace en la atomización de los habitantes y de la densidad para la ciudad recupera sectores degradados, completa, embellece, enriquece, genera pertenencia y establece hitos. Como decía Rodolfo, es fundamental el aspecto comercial, no por el aspecto comercial en sí mismo, sino porque es el nexo aglutinador de todos los usos que se dan posteriormente. Coincido también en la riqueza que ofrecen los distintos arquitectos. La ciudad, es decir, todas las ciudades planificadas por uno o dos urbanistas han demostrado en el lapso de la historia que han fallado y han fracasado. Y la ciudad se va enriqueciendo con la arquitectura diversa que cada arquitecto y cada desarrollador puede aportar. Y eso es una búsqueda que hoy IRSA tiene muy presente. Y eso es a nivel ciudad. A nivel uso, creo que la comodidad que hoy ha demostrado el home office, la reconversión de algunos sectores, la posibilidad de tener todo relativamente cerca, no solo nos facilita la vida, sino que también hoy en este contexto creo que nos protege. Creo que los aportes más claros que lo que uno trata de hacer en el uso mixto es ordenar lo que va a suceder de todas maneras. Es decir, si uno hace un edificio en una esquina de oficina, enfrente se va a poner de todas maneras un kiosco, digamos, y al lado del kiosco se va a poner un restaurante, y al lado del restaurante muy posiblemente el día de mañana hagan un edificio de desarrollo de vivienda porque la gente quiere vivir cerca de donde trabaja, etcétera, etcétera. Esos movimientos son normales dentro de una ciudad. Lo que uno trata de hacer en el uso mixto es que todos estos usos empujen en un mismo equipo, coordinados y con una línea de trabajo que haga que todo tenga una vivencia en armonía. Es muy difícil conseguirlo, sin duda que es muy difícil conseguirlo, sobre todo en Argentina, donde los jugadores generalmente son jugadores diferentes. En el exterior, y ahora yendo, digamos, solamente tenemos un solo jugador que es grandote, digamos, IRSA, que entiende un poco la gran escala de estos desarrollos de usos mixtos. Afuera, estos desarrollos son muy comunes porque están financiados por los bancos y finalmente eso da la posibilidad de hacer grandes inversiones de desarrollo tanto urbano como de residencias, como oficinas, con todos los usos en conjunto. Pero las experiencias municipales es lo primero que uno tiene que recibir de parte de los municipios es cuando uno vuelca la necesidad de hacer uno de estos proyectos es, tenés que tener la mente abierta que no lo podés resolver con los códigos que tenés hoy. Si querés aplicarle el mismo código a un desarrollo que va a ocupar 2, 3 hectáreas, que si comprás terrenitos por separados, estás en un problema. No es fácil, las normativas no es tan fácil cambiarlas acá en Argentina, sobre todo, digamos, se hace pesado en lo que es cuestiones de nuevas normativas y sobre todo de estar pensando que a uno le dan autorizaciones especiales y etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente, a ver, la ciudad de Buenos Aires hoy tiene una figura que uno puede ir un poco más abiertamente a proponer estas cosas. Entra dentro de lo que son la legislatura porteña, de que te reciben para entender proyectos de diferente escala.
esa figura de los convenios urbanísticos también se está repitiendo en el interior del país y son muy positivas, están proponiendo soluciones de usos mixtos y urbanas, a su vez, porque uno generalmente en estos proyectos termina poniendo calles peatonales, nuevos accesos vehiculares, calles vehiculares de uso restrictivo, etcétera, etcétera. Pero, un poco yendo a la experiencia de proyectos exitosos en este tipo, yo lo que veo es que en el exterior, lo que ayuda mucho, que acá, bueno, creo que va a ser difícil que nos suceda pronto, es la intervención de oficinas de crédito bancarios para hacer esto, porque hay un montón de usos dentro del uso mixto que necesita el crédito, porque no todo es posible prevender. En la Argentina la forma de financiar los proyectos es prevender, y ahí juntamos la plata y lo hacemos, digamos. En los usos mixtos hay usos comerciales, hay usos de hotelería, hay un montón de usos que son inversiones genuinas. No quiere decir que la preventa no sea genuina, es muy genuina. Pero hay determinados usos que para componer la máquina de usos mixtos, qué sé yo, lo que hablaban antes, de infraestructura, no todo es posible que lo financie el privado, el comercio, la infraestructura, la calle. Bueno, quiero poner un teatro, no hay plata, bueno, lo tiene que financiar. Bueno, la figura de los bancos afuera hace que estos proyectos sean totalmente viables. Y eso hace hacer ciudad, y generalmente estos lugares de usos mixtos, como decía la gente de IRSA, producen nuevos centros urbanos que disminuye la circulación de gente y hacer perder 4 meses en tu vida arriba de un auto. Ahora, si no tienen ayuda estatal, desde el punto de vista económico, bancaria, desde el punto de vista financiero, y de permiso de parte de los municipios, vamos a seguir haciendo usos mixtos a escala barrial, digamos, de escala de vamos empujando y a poquito, y bueno, y hacemos un proyectito de 15, 20, 30.000. Los proyectos de usos mixtos son de 200.000 metros, 500.000 metros. Es decir, yo los proyectos que tengo afuera son de 500.000, 600.000 metros, y no son para hacerlo en 10 etapas. Se hacen, nosotros acabamos de inaugurar ahora uno de los que mostré, yo no sé si se vio, pero no importa. Acabamos de inaugurar en Puruchuco la obra privada más grande de la historia de Perú, un proyecto de 700.000 metros de usos mixtos, financiado por un banco, Interbank. Es decir, producen golpes de ciudad a ver, no es, acá en la Argentina muchas veces a nosotros nos toca participar en Masterplan, y bueno, uno en el Masterplan tiene una proyección de 250.000, 300.000 metros, bueno, pero la Argentina te permite hacer ahora 10.000, 15.000. Entonces, cuesta generar la ciudad para generar ese boom de movimiento, que es lo que estaba hablando Marcelo de dejo de trasladarme. Para dejar de trasladarme necesito tener la cantidad de vivienda suficiente, la cantidad de comercio suficiente, la cantidad de oficinas suficientes para que me sienta que hay un pedazo de ciudad. Si no, todo el tiempo soy el primero que está tratando de clavar la bandera que llegué a la isla. Y se hace muy complicado. No se puede hacer una arquitectura de cambios sin el acompañamiento de los bancos y del Estado desde el punto de vista de mirar no a 4 años, hay que mirar a 20, a 30, pero bueno, no es tan fácil. Los cambios, el acompañamiento del Estado y esta mirada de los bancos, que es importante, y esta mirada a 20 años. Y hay una pregunta que un poco sintetiza algunas cosas, y Gustavo, nos gustaría que nos la respondas. ¿Cómo juega la pandemia en estas... juega a favor, vamos a hablar de inversión, ¿no? Inversión, pandemia, la ciudad de los 15 minutos, de los 12 minutos en tu caso. ¿Cómo ha jugado la pandemia para ustedes como inversores? ¿Cuál es el futuro de esos metros cuadrados que quedan vacíos en las grandes ciudades? Ustedes hacen oficinas. ¿Qué está pasando en Mendoza con los sectores de oficinas? ¿Nacen nuevas ciudades de usos mixtos, como pequeñas ciudades, como que esto va a acelerarse? ¿Y qué pasa con estas ciudades fantasmas? También lo pregunta Carlos Sánchez Arabia. Estas viejas ciudades fantasmas que pueden aparecer también. Gustavo.
Yo quiero irme un poquito para atrás a la pregunta anterior, porque la verdad que la quiero contestar con un caso práctico que nos ha tocado de cerca y en nuestro emprendimiento. Nosotros pertenecemos al departamento de Luján de Cuyo, departamento a lo que ustedes le llaman partido. El departamento de Luján de Cuyo realmente tiene una administración de muchísima vanguardia y hemos trabajado en forma conjunta. Nosotros tenemos 11 hectáreas, pero pertenecemos a una isla, le llamamos isla porque estamos rodeados por 2 accesos muy importantes, pero de 80 hectáreas. Hicimos un trabajo muy fuerte con toda la administración del departamento de Luján de Cuyo, que tiene un plan de ordenamiento territorial, valga la redundancia, muy ordenado, muy estudiado, y en diciembre del 2018 logramos, porque la empresa Caicoura, el grupo trabajó muy de la mano con el municipio y se logró aprobar una ordenanza que hace que estas 80 hectáreas, de las cuales nosotros somos la piedra basal, concentre todo lo que sea la parte comercial y de la administración de Luján de Cuyo. Nosotros estamos pegados a Chacras de Coria, pertenecemos al distrito de La Puntilla, que es de uso totalmente residencial, pero hace que estas 80 hectáreas puedan concentrar en un terreno que era totalmente árido y totalmente abandonado, en donde se pueda concentrar todo esto que explicó muy bien Marcelo y Rodolfo, también Roberto, de lo que hace el uso mixto cuando uno toma justamente un espacio abandonado y ayuda esto sobre las viejas ciudades o la ciudad que se puede transformar en una ciudad fantasma. Creo que en el caso nuestro ha ayudado al municipio de Luján a poder ordenar todo lo que sea el tránsito y todo lo que sea. Cuando digo poder ordenar es también hablando un poco de futuro, porque nosotros estamos en nuestras primeras etapas. Cuando esto llegue al desarrollo que tenemos planificado y en forma conjunta con las demás hectáreas vecinas, creo que va a ayudar muchísimo a la zona residencial, a la zona administrativa y a la zona comercial. Por eso creo que ayuda, y ya lo dijeron los 3 colegas, creo que todos repetimos más o menos lo mismo, es la forma de ordenar una ciudad. Y no creo que lo demás se transforme en fantasma, porque si no, lo que nace ahí es la reutilización del espacio, de lo viejo, pero de lo viejo vuelve a tomar otra vida y otra función. Y con respecto a lo que me preguntaba Hernán, de la futura inversión y de cómo se va a vivir esta segunda cuarentena que se inicia hoy a las 0 horas, por lo menos acá en Mendoza creo que empieza esta noche, depende también de la nación, a partir de las 23 horas empieza la segunda cuarentena. Esta segunda cuarentena obviamente que aumenta la incertidumbre, aumenta el riesgo y bueno, aumenta los desafíos, es decir, esto nos hace repensar en un mercado que cada vez va a ser más exigente y nosotros permanentemente estamos evaluando con mucho esfuerzo cómo va cambiando ese cliente. Si uno lee a los infectólogos y todo lo que se habla, esto tampoco es que va a durar toda la vida. Y el inversor en real estate nunca piensa en el corto plazo. Nuestro principal accionista es inglés y entiende muy bien con mentalidad de europeo lo que es el largo plazo, que no estamos acostumbrados en la Argentina. La Argentina, el largo plazo son 3 meses. Un europeo entiende el largo plazo y gracias a Dios nuestro chairman es europeo y a pesar de la incertidumbre argentina, su primer emprendimiento, que tuvimos la suerte de que eligió Mendoza, además los emprendimientos que él tiene en Inglaterra y en Sudáfrica, lo está viendo como una oportunidad, siendo que la mayor incertidumbre, creería, por lo menos de la edad que yo tengo, de la Argentina, estamos viviendo la mayor incertidumbre que se ha vivido en los últimos años, pero el real estate tiene que ser muy estudiado sobre el inversor y pensemos que el inversor argentino tiene generalmente la posibilidad del ladrillo, el dólar y el plazo fijo. Entonces sigue siendo el ladrillo una oportunidad. Por eso los desarrolladores tenemos que seguir estudiando muy fino la demanda sobre esa inversión. Al dólar ya se sabe que en tiempos de elecciones se apuesta en la Argentina,
Al plazo fijo desde el 2001 la gente cada vez apuesta menos, la inflación te va echando del tema de los pesos, entonces se generan oportunidades. Eso es lo que nosotros estamos viendo, la inversión en pesos, y que siempre el real estate termina transformándola cuando es premium en dólares. Bueno, no sé cómo hiciste, pero contestaste todo a las preguntas, que eran muchas. Y qué bueno escuchar a los desarrolladores, porque son los grandes transformadores de la realidad. Y vos estás contando todo el riesgo que hay, todos los desafíos, todo. Creo que contaste claramente todo al mismo tiempo, lo mismo que tus demás compañeros de mesa, desarrolladores, y Rodolfo, que es más arquitecto, pero que estás muy en contacto y trabajando en estos equipos. ¡Qué mesaza!, ¿no? Alicia, ¿cómo estás? Sí, así es. Realmente estaba pensando, estamos terminando, qué pena, porque bueno, la verdad que estuvieron bárbaros. Me encantó esta diversidad de aportes y de miradas, y es un tema, bueno, obviamente que necesitamos, ¿no?, seguir hablando. Así que nada, yo de mi parte les agradezco muchísimo lo que han aportado en varios sentidos, ¿no? Y una pequeña nota respecto a cuando hablaban del comercio, me hicieron acordar, ¿no?, que las ciudades medievales aparecieron a partir de las plazas de intercambio, las plazas de comercio, y ciudades posteriores también, un poco, por lo menos me acuerdo de haber estudiado, y siempre me quedó muy grabado eso, cosa que en escala menor pasó acá en los aledaños del solar de la abadía, Rodolfo. Y por otro lado, cuando hablabas de pertenencia, Roberto, yo pensaba en algo muy hermoso que una vez escribió Norbert Schulz, quien lo voy a repetir muy, muy escasamente, muy de memoria, digo, que decía algo así, que el hombre, el espíritu del lugar es lo que nos hace vivir felices o sentir que esto de pertenencia, y que el desafío mayor del hombre estuvo cuando Dios lo echó del paraíso, volver y recuperar el lugar perdido. Así que bueno. Bueno. Contigo, Alicia, siempre estamos en el desafío de ver cómo lograr que los temas que hoy cambiaron más, podamos seguir hablándolos. Ha dado para muchísimo y seguramente mucho más. Y el siguiente tema, contanos, Alicia, cómo seguimos. Sí, estaba pensando que, pobres, el desafío no solamente es nuestro, sino también de nuestros próximos disertantes, que van a hablar de un tema que tiene que ver con la vivienda, pero justamente algo de lo que también hoy se tocó, qué va a pasar con la vivienda, ¿no? Si va a haber una evolución o una revolución, con los nuevos usos que se proponen, los nuevos hábitos de los usuarios. Entonces, hemos convocado para eso a, como ustedes están viendo en pantalla, a la arquitecta Isabel Bibú, a la arquitecta Viviana Melaner, a Diego Boyastian y a Mike McCormack. Así que ellos van a ser los encargados de llevar adelante el desafío de hacer un Tendías tan bueno como el que hicieron ustedes. Y vamos a seguir después con el siguiente encuentro, con el tema fachadas. Nuestro amigo Bill Marshall, que siempre habla desde el punto de vista académico sobre este tema, nos acompaña siempre, y eso va a ser el 13 de mayo. Queríamos también compartir, Alicia, noticias de estos oradores que están generando en este momento, compartir con ustedes, ¿sí? Sí, Viviana, por ejemplo, va a tener una presentación de su arquitectura interior en el Casa Foa Puertos, que se va a realizar entre el 17, si es que no cambia algo por esta situación declarada, ¿no? Porque estaba para empezar el 17 de este mes, de abril. Y la idea era que iba a ser un evento presencial
y también digital, y por supuesto lo presencial con todos los cuidados del caso, todos cumpliendo todos los requisitos para que se pueda hacer. Así que bueno, esperemos que se pueda concretar y felicitamos a Viviana. Y también nuestros otros invitados, el estudio McCormack terminó a fin del año pasado el complejo de viviendas Zárate Chico, que está emplazado también en un emprendimiento más grande, que incluye varias torres de viviendas, y el edificio que ellos terminaron se puede ver cuando uno atraviesa el puente Zárate Brazo Largo, se puede apreciar el edificio, que va a ser para gente que trabaja en la fábrica Toyota, en los ejecutivos. Y justamente para cerrar, y como todo tiene que ver con todo, como dijo alguien, en Toyota estuvo trabajando la climatización justamente Daikin, nuestro partner de la fecha. Así que bueno. Hemos ido mucho más allá del real estate, de la arquitectura, y entramos a hablar de los temas que hoy nos preocupan a la sociedad. Así que muchísimas gracias, y vamos a hacer ese aplauso nosotros acá. Y agradecerles también a todos, al público. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos entonces el 29 de abril. Muchísimas gracias.